Buenos días, somos Ruth Arámbula y Melissa García, representantes de Shinantec Aerodesign. Nos complace presentar nuestra aeronave, Night Fury, para la competencia Aerodesign México 2025. En esta presentación se abordará la estrategia, el diseño conceptual y detallado, la manufactura, el testeo y los resultados para crear Night Fury. Previo al diseño, se evaluaron los requerimientos en términos de puntuación y se definió la estrategia de diseño, que consistió en la maximización de la suma de envergaduras y la carga útil, así como la minimización del peso en vacío. Además, haciendo uso de la experiencia que se ha ganado en las temporadas pasadas y con ayuda de la fórmula estipulada en el reglamento de esta temporada, se identificaron las metas, que con ayuda de la comparación de pares se pudieron convertir en objetivos para finalmente establecer los requisitos de la aeronave. Mediante el uso de un diagrama de Gantt, se asignaron tareas individuales y colaborativas, que permitieron dividir el trabajo en sesiones semanales, de las cuales se puede destacar las 11 semanas de diseño que realizamos y las 10 semanas indicadas para la manufactura de la aeronave. Ahora bien, para pasar de requisitos a la geometría del avión, se hace uso de la metodología basada en el libro Gudmundsson, que va desde entender el reglamento a generar el análisis dinámico y cinemático para finalmente rectificar el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, se elaboró un diagrama de restricciones, en el cual se estableció la relación empuje-peso y carga-alar, para así determinar el punto de diseño ideal. Esto permitió que obtuviéramos un punto de partida de empuje, peso y carga útil. Se consideraron diversas opciones para configuración alar, empenaje y posición de la hélice. Se eligieron la forma monoplano, ala media y tractor respectivamente, por ventajas de eficiencia del estabilizador, mejor rendimiento, mayor sustentación y facilidad de manufactura. Por otro lado, se decidió experimentar con dos empenajes, el tipo B y el tipo H, para en pruebas de vuelo elegir el más funcional. Durante el proceso de creación alar, se realizaron dos perfiles alares más adecuados, el CH10 y el C1223, para posteriormente fusionar las cualidades de ambos. Por medio de iteraciones, en X-Flyer 5 se optimizaron la sustentación y el arrastre de estos perfiles, obteniendo como resultado MUGMAX, un perfil ideal para aeronaves de carga de baja velocidad. Para elegir la configuración alar, se generaron diversas simulaciones en X-Flyer 5 para comparar la sustentación, eficiencia y facilidad de manufactura. La selección final tiene una envergadura de 3.6 metros, una cuerda raíz de 0.71 metros y una cuerda punta de 0.28 metros. El diseño del empenaje se llevó a cabo a partir del cálculo del área inicial, utilizando una estimación preliminar de dimensiones, basada en la metodología del volumen. Esto permitió simular el modelo en X-Flyer 5, con dichas dimensiones iniciales, con el objetivo de obtener coeficientes de estabilidad adecuados y alcanzar un ángulo trim aproximado de 5 grados. Como se había comentado anteriormente, se plantearon dos propuestas de empenaje, el B y el H, cada uno con sus ventajas y desventajas. Ambos mostraban gran eficiencia y estabilidad. Sin embargo, el empenaje en B en pruebas de vuelo presentó un difícil control por alabeo adverso y manufactura compleja por la conservación del ángulo, el peso excesivo en la unión de los estabilizadores y la sujeción al fuselaje, lo que llevó al equipo a decidirse por el de tipo H. Se generó un análisis gráfico para garantizar el alcance del ángulo de ataque y cumplir con los derivados de estabilidad con la fórmula, que permitió obtener la polar de momentos, que indica que la aeronave es estáticamente estable sin un piloto corrigiendo su rumbo. Por otro lado, un análisis de estabilidad dinámica reveló que la aeronave es dinámicamente estable y controlable en maniobras. De forma similar, se dimensionaron las superficies de control con un enfoque empírico y usando experiencia personal en relación porcentual con la cuerda, envergadura y deflexión máxima de las superficies de control, como son los elevadores, alerones y el timón. Por otro lado, se planteó el volumen de la bahía de carga para almacenar 4.5 kilogramos de carga útil, minimizando el área frontal. Para permitir el ingreso y retiro más eficiente de la carga, se diseñaron celdas internas que mantienen las pesas en su lugar, evitando movimientos muy excesivos. Esto es fundamental para preservar la estabilidad de la aeronave, ya que impide que se comprometa el centro de masa durante el vuelo. Para el diseño del fuselaje, se decidió tomar como base de diseño el perfil alar M10, con el objetivo de proporcionar un flujo de aire limpio, es decir, con baja vorticidad a los estabilizadores. Asimismo, se empleó el perfil MUGMAX para diseñar la costilla más cercana a las alas,
obteniendo un fuselaje con dimensiones de 1.5 metros de longitud por 0.38 metros de altura. Asimismo, la estructura del fuselaje consiste en el uso de uniones tipo box joint, una escotilla para facilitar el acceso a la bahía de carga y costillas para key switch y sujeción de tubo. Se tomó la decisión de colocar winglets en la cuerda punta de las alas tras un análisis del arrastre con y sin winglets, que nos arrojó una gráfica que justifica la mejor eficiencia. En cuanto al desempeño de la aeronave, se generó una gráfica para identificar el máximo peso en vacío a una distancia de despegue menor a 50 metros, de la cual se obtuvo un peso de 11.2 kilogramos. De igual manera, se realizó la gráfica del envolvente de vuelo, en la que obtuvimos 3 rangos operativos de la aeronave: rango seguro, operación restringida y límites estructurales. Es indispensable contar con un análisis gráfico para poder elegir el mejor empenaje. A través de una prueba método elemento finito por estructura, se evaluó el comportamiento de la madera, la resistencia a las cargas, el límite elástico y la falla estructural, lo que justificó la mayor resistencia del empenaje en H sin llegar a la falla estructural como se muestra en la gráfica del empenaje en B. Para el circuito eléctrico, se generó un diagrama de bloques con los componentes de este, que incluye desde la batería, el receptor, hasta los servos en cada una de las superficies de control. Por otro lado, para seleccionar el motor se hizo un rendimiento de empuje con diversas configuraciones motor-hélice, con un dinamómetro que mide la fuerza de tracción, lo que nos arrojó gráficamente el motor elegido, que es un MN505S, con una eficiencia de 6.33 gramos por vatio. Asimismo, mediante un análisis en Xfire 5, se obtuvieron los momentos de reacción en las bisagras de las superficies de control, dando un torque mínimo en los servos de 12.3 kilogramos por centímetro. En el elevador y en el alerón se seleccionaron servos de 30 kilogramos fuerza por centímetro. El tren de aterrizaje de Night Fury tiene una configuración de triciclo, lo que le brinda estabilidad y protege la hélice de impacto. Para posicionarlo se generaron estimaciones de distancias entre la nariz y el centro de gravedad, incorporando un ángulo de ataque de 3.51 grados. En cuanto al proceso de manufactura de la aeronave, este se organizó mediante la división de tareas para la construcción de sus distintas partes: empenaje, fuselaje y alas. Además, se lleva a cabo una prueba estructural estática para evaluar las resistencias del fuselaje, alas y tren de aterrizaje ante las cargas esperadas en el vuelo. Todas las estructuras fabricadas en madera balsa y contraprachado se fueron ensambladas utilizando el resistor 950, el cual fue sometido a una temperatura de 230 grados Celsius para mejorar sus propiedades. Por otro lado, en la diapositiva podemos ver tres que fueron fallidas, una por la falla estructural en empenaje, la segunda por la falla en receptores del circuito eléctrico y la última es el primer vuelo exitoso completo. Conclusión: Night Fury es una aeronave que se desarrolló mediante una metodología puntual, lo que nos ofreció una visión amplificada de la aeronáutica. Este enfoque nos permitió aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas, fortaleciendo nuestras habilidades en diseño, manufactura y operación de sistemas aéreos no tripulados. Finalmente, Night Fury tiene una suma de envergaduras de 5.05 metros, con un peso en vacío de alrededor de 6 kilogramos y un costo de manufactura aproximado de 28.770 pesos, en un tiempo de construcción de 192 horas hombre. Las lecciones aprendidas en esta temporada fueron: 1. Estudiar mejor el comportamiento del empenaje en B antes de su manufactura. 2. Apegarse al itinerario por cuestiones de organización de tiempo y actividades. 3. Planificar el desarrollo de la aeronave acorde a los materiales con los que se cuenta. 4. Fortalecer el chequeo del avión prevuelo. Y 5. Continuar investigando literatura para fortalecer la fundamentación de nuestra aeronave. Gracias por su atención. Esto fue Night Fury por Shinantec. Perfecto, muchas gracias. Vamos a proceder a la ronda de preguntas y respuestas. No sé quién quiere empezar. Adrián. Si quieres, yo arranco. Chicas, equipo que está atrás, qué bueno que aparecen por ahí. Primero, muchas felicidades por su presentación. Agradecerles estar participando con nosotros aquí en Aerodesign MX.
Considero que fue una presentación muy sobresaliente. Dentro del contenido visual y los skills de presentación fueron muy buenos. Creo que hay buena modulación, hay muy buen lenguaje, muy buen tono de voz, hay organización y estructura también en lo que es la diapositiva y los elementos pues ayudan un poquito a entender, ¿no? Y otra cosa que se valora mucho es que las presentaciones técnicas, si bien suceden mucho después de la entrega del reporte, creo que habla en la línea de lo que es el reporte técnico que ustedes mostraron. Sin embargo, pues hay algunas precisiones ahí técnicas que me gustaría, que yo hubiera esperado que con el tiempo que ustedes han ganado hasta hoy en la presentación se hubieran podido sumar a lo que han presentado en el reporte de diseño. De las primeras recomendaciones dentro del contenido, eh, el cómo se justifican las decisiones, por poner un ejemplo, creo que deberían de mostrarse más con datos y podríamos empezar a seleccionar otro tipo de gráficas. Por ejemplo, en la parte de la propulsión, ustedes están mostrando una gráfica que creo que no ayuda a la decisión, pero, pero una de las líneas que ahorita nada más se alcanzó a ver un segundo pudo ser gramos de empuje por watt, y pues esto podría ser una relación que podría ayudar a desempatar todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces este es un ejemplo de lo que yo considero que podrían empezar a emplear en siguientes presentaciones. El equipo debería de mostrar datos, mejores datos para poder ayudar, ¿no? Justamente ahí no alcanzamos a ver la última parte del punto 4 de eficiencia, etcétera. Este podría ser una decisión. Es un solo ejemplo. Dentro de las otras cosas, aprovechar, creo que hay una oportunidad en el equipo para poder mitigar riesgos. Afortunadamente, ustedes salieron y tuvieron la oportunidad de poder volar su aeronave. Sin importar el resultado, pues salieron a volar, tuvieron un plan de manufactura de manera previa, quisieron pegarle el bono de video y pues se agradece el gesto de tener frente a la cámara uno de los prototipos, pero me gustaría haber leído un poquito de cómo ustedes iban a trabajar la seguridad operacional, ¿no? Los puntos no solamente llegan presentando la mejor solución, sino también mostrando cómo nos vamos a asegurar de que ronda tras ronda vamos a estar listos para poder salir, el avión ir cargado e inmediatamente volar, ¿no? Y no solamente basta con presentar lo que es el avión, ¿no? Entonces me gustaría, a manera de pregunta, que alguien de ustedes me pudiera platicar cómo ustedes mitigarían cualquier accidente, cómo estarían listos para cualquier suceso que no esté acorde a lo que ustedes planean, pues simplemente desempeñándose o teniendo partes de repuesto, etcétera, ¿no? Bueno, agradecemos la pregunta. Ahí bajamos tantito el volumen, estás con el ¿no? Si quieres hacerlo. Pero ahí está. Ya lo dejé. Lo que hemos realizado para evitar ese tipo de situaciones es pues lo que se hace en aviones reales, una checklist prevuelo. Es lo que hemos desarrollado para mitigar la posibilidad de que sucedan fallos estructurales no previstos, o más bien para prever este tipo de situaciones, tener una checklist ya para pronto que hemos estado desarrollando a lo largo de los vuelos. Entonces, pues aprendemos con observación y con los errores. Y pues bueno, más allá de la checklist prevuelo, nuestro avión vamos a tener partes de repuesto, vamos a tener servos de repuesto, componentes de repuesto, avión de repuesto, en dado caso que un suceso así volviera a ocurrir, pero pues la mitigación en realidad los errores que tuvimos fueron muy evitables y pues ese es el objetivo de la checklist prevuelo. Entonces ya con eso mitigamos la mayor parte de los riesgos, pero más allá de eso también pues el tener repuestos presentes nos va a ayudar muchísimo. Ok, muchas gracias, Tim. Otra pregunta más. Hay una regla muy, muy clara en la clase regular que es que el equipo debe seleccionar su plan de carga, ¿no? Ya sea estar volando constantemente la predicción de carga con una tolerancia más o menos 250 o gradualmente tener una carga que pues, en las siguientes rondas se incrementan al menos 10%. ¿Nos pueden platicar cuál es la seleccionada y por qué? La estrategia es ir directo por la predicción de carga. La decisión es ir directo por la predicción de carga para maximizar puntos. Nuestro objetivo con esta aeronave desde un inicio ha sido
mantener una posición alta en los rankings de esta competencia, y esto se consigue maximizando puntos. Descubrimos por análisis de la fórmula y del reglamento que la clave para esto era mantenernos desde un inicio en la predicción de carga útil y de esta forma pues lograr los puntos completos. Ok. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Shinantec, por su participación. Gracias. Gracias. Si quieren, Continuamos sigo con yo. Andrés Guindel, sí. Sí, Sí. sí, está bien. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, miren, tengo, antes que nada, quiero felicitarlos. La verdad, una presentación bastante activa, movida. No hubo muletillas, no hubo, fluida, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, pues antes que nada, pues muchas felicidades. Se ve que poco a poco ustedes como equipo han ido evolucionando, ¿sale? Entonces, pero pues así, ¿no? Igual como comenta el juez Adrián, pues siempre, ¿no? Hay los peros. Primero, yo tengo una pregunta respecto a mencionar, bueno, hace ratito estaban ahí, ¿no? Que tuvieron 3 fallas. No, dos vuelos no exitosos, uno por una falla estructural en su empenaje y otro mencionaron que tuvieron un problema con su receptor del radiocontrol, si más no me equivoco. ¿Qué fue lo que Sí, pasó con esa situación? ¿O supieron que, o sea, hicieron una pequeña investigación? ¿Qué pasó ahí? sí, la revisión del choque reveló que en algún momento de pues, nuestra instalación eléctrica, la antena de nuestro receptor se botó. El receptor funciona sin antena porque por el principio radiomagnéticos, pues sigue funcionando, es como una tele, a veces recibe señal, una tele de antena, incluso sin la antena. Entonces, pues en algún momento se nos fue a volar sin la antena. Esto hubiera sido fácilmente evitable haciendo un checklist más exhaustivo. Entonces, pues de ahí vamos aprendiendo. El error fue la antena, estaba desconectada. Fuimos al choque y estaba Ok, la antena, estaba la antena desconectada. Y bueno, también para mitigar este tipo de error, hemos reemplazado el receptor para mitigar cualquier otro tipo de situación así. Ahora tenemos uno que se conecta con un cable más seguro. ok, perfecto. Ahora, siguiendo, yéndonos por esa vía, también hicieron ahí mencionan ahí de la selección de sus servos. Por medio, bueno, utilizaron ahí la metodología de XFLR5, para, pues, determinar los torques. Eh, pero, digamos, platíquenme un poquito más, ¿no? Porque aquí, pues, yo estoy en el entendido de que, pues, XFLR5 les arrojó un dato y en base a ese dato, pues, seleccionaron el servo, ¿no? Que, por cierto, pues, está ahí, bastante sobredimensionado el servo, ¿no? O sea, ¿por qué está sobredimensionado también? Bueno, la metodología de XFLR5 es que nos retorna la reacción de momento en las bisagras. Entonces, esto nos da una buena, pues un baseline mejor a lo que teníamos anteriormente. Anteriormente manejábamos una fórmula que, pues, ante inspección más cercana, se estaba rellenando con valores que no eran, o arrojaban un valor aproximadamente correcto, pero se le estaba rellenando valores que no era. Y bueno, lo que decidimos hacer esta edición es checar una forma más correcta de hacer lo que atinamos en XFLR5 para hacerlo. Nos da la reacción de momento en la bisagra y pues ya, lo probamos en distintas condiciones de vuelo. La más alta que nos salió fue los 12.3 kilogramos fuerza. Y pues teniendo a la mano los de 30 kilogramos y sabiendo que pesan similar a 20 kilogramos o a 10 kilogramos, o sea, pues decidimos irnos a la segura y pues también ahorrar en el costo de, pues estos son servos que ya tenemos, mejor colocar pues unos aunque estén sobredimensionados
vamos a gastar más con consiguiendo unos más justos y nos vamos a arriesgar un poco más. Ok, bueno, ahí, ahora sí que continuando con esa línea, ok, está bien, ¿no? Es válido, si la diferencia es poca y tengo 10 kilos extra de torque, bueno, pues vámonos al factor de seguridad, ¿no? Pero Correcto. recuerden, al ustedes seleccionar, entre van seleccionando servos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, pues ese servo te consume más energía, ¿sale? Entonces, ese consumo, pues al final ustedes van a tener que montar una batería más grande, van a tener que montar líneas más seguras de alimentación. Entonces, todo eso, pues se va haciendo un cúmulo de detalles, ¿no? A mí lo personal, pues me hubiera gustado ver que, o sea, que ustedes hicieran una selección un poquito más experimental de los servos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que pongan el de 30, uno de 5 kilos, uno de 12 kilos, uno de 20 kilos, ¿no? Y los sometan a pruebas experimentales. Pues, hacerlos que cumplan con ese torque que tienen por marca, ¿no? Porque pues al final este torque que ustedes están presentando, pues es lo que vende la marca. Y a ese torque, pues, ¿cuál es el consumo de ese servo? No sabemos si a lo mejor si hay 2, 3 servos que están trabajando al 40, 50% de su capacidad, pues consumen energía y te pueden llegar a descargar la batería antes de que te finalicen su vuelo, ¿no? Entonces, un punto de seguridad que yo les recomiendo que pues en futuros proyectos empiecen a analizar, no solo se queden con la información del fabricante, sino ustedes investiguenla y analícenla a sus necesidades, ¿sale? También un servo de más torque, pues es más peso. Entonces, si vamos sumando de 10 en 10 en 10 gramitos, pues ya vamos, en lugar de tener un avión de 5 kilos, pues ahora tenemos uno de 6, ¿sale? Bueno. Y finalmente, dentro de la manufactura, mencionan un ángulo de trim de 5 grados creo que era en su área de aerodinámica, ¿no? Que, bueno, garantizaban el ángulo de cabezado de su aeronave era de 5 grados y todo eso, ¿no? Al final, al principio donde estaban ahí ustedes dimensionando su aeronave, más arriba, por favor. Sí, en la del polar de Mm, momento. ahí en el dimensionado del empenaje. S3. Eso. Ajá. Entonces, ¿por qué buscaron un ángulo de trim de 5 grados? Mayor eficiencia del perfil alar. Mayor eficiencia, ok. ¿Y cómo garantizan esos 5 grados en vuelo? ¿O de qué formas ustedes saben que garantizan que en vuelo van a lograr esos 5 grados? La sumatoria de momentos que obtuvimos, o sea, la polar de momentos, nos indica que el coeficiente de momento es 0 cuando el ángulo de ataque es 5 grados. Entonces, pasivamente se va a regresar a ese estado, a esa altitud. Ujú. Ok. Sí. Ahí, digamos, estamos aquí haciendo una suposición, ¿no? O sea, de que pues eventualmente el avión se va a estabilizar y pues va a llegar a ese punto, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos si el motor les está generando algún par motor extra. Bueno, más bien, el motor les está generando ahí un par motor extra. Los errores en la manufactura o las diferencias ahí en ciertos tipos de construcción, pues pueden llegar a suceder que ese avión, pues realmente creemos que está en esa zona como de máxima eficiencia, pero pues al final, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene mi comentario, ¿no? Yo les recomiendo, utilicen asistencias, no sé, las controladoras de vuelo que está ahorita el boom de los no tripulados, para que ustedes puedan, por medio de vuelos de prueba, y pues bajar la información, ustedes garantizar que realmente su aeronave está cumpliendo todos esos metas que ustedes están estableciendo en la teoría,
¿Sale? Entonces, me gustaría ver en futuros proyectos, pues que también empiecen a investigar ese tipo de, de métodos de análisis, ¿vale? Y pues, Sí, agradecemos mucho la retroalimentación y una de las lecciones aprendidas con esta aeronave es que si bien nos inclinamos a fundamentar más por la teoría, también nos está faltando pues la instrumentación de nuestro avión para efectivamente corroborar que esté cumpliendo con los objetivos planteados de la teoría, desde la teoría. exacto. Muy bien. Sale. Pues, Francisco, Sí, ahora sí continuamos con Samuel, por favor. Hola chicos, una pregunta. ¿Me podrían mostrar tiene un slide con el tren de aterrizaje? Bueno, se ve que el tren de nariz está por debajo de la línea media del tren principal. ¿Hay alguna decisión para ese diseño? Para dar el ángulo de ataque deseado en despegue, para dar un ángulo de ataque positivo en despegue. ¿Y qué factores de riesgo consideraron para eso? El, el- bueno, también para librar la hélice del piso y para librar que el empenaje no chocara con el suelo en la rotación del despegue. Bueno, si levantan la nariz, el empenaje está más cerca del terreno. Y nada más como comentario, esa configuración es un poco peligrosa para el campo de vuelo porque normalmente estos avioncitos tienden a tocar como sea y si cae de tren de nariz, que es el menos reforzado normalmente, van a tener ahí un problema. Por eso les preguntaba del refuerzo. Pero ya que están hablando de la hélice, chicos, ¿ustedes qué consideran más importante para su configuración de propulsión? ¿El empuje estático o dinámico? ¿Y por Debido a qué? que tenemos nuestra configuración experimental para medir empuje es estático, pues eso ocupamos. Entonces, en nuestras pruebas, la hélice chica, o sea, 18 pulgadas, la que usamos, nos daba similar empuje estático a la hélice, bueno, a una hélice de 22 pulgadas. Y justo por esta situación de librar la hélice, eh, pues decidimos irnos por la hélice de 18 pulgadas. Ok. ¿Y cuál sería, según en su criterio, cuál sería la diferencia del banco de pruebas a el avión ya a su velocidad crucero? La diferencia en cuanto al empuje. No la tenemos medida. Sin embargo, se sabe que el empuje del motor reduce cuando tiene viento de frente o cuando ya está generando viento en condiciones dinámicas. Pero sí, también es un área de oportunidad nuestra poder medir esto, o sea, tener un banco de pruebas dinámico quizás en un túnel de viento para poder cuantificar esto y que también sea un factor decisivo. Ahora, para mitigar esta cuestión, elegimos usar el motor que se ve en la pantalla y no el de KB420 para que igual tuviera más torque y perdiera menos empuje en vuelo. Ok. De mi parte sería todo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Va, que va. Bueno, por mi parte, digo ya para no tomarles más de su tiempo, yo primero quiero felicitarlos, ¿no? Porque su reporte y su presentación, como tal, su proceso de, digamos, diseño fue uno de los que más pruebas utilizó en estructuras, ¿no? No sé si puedan poner ahí en su presentación la parte de cuando decidieron dónde poner la viga del ala, que tenían dos soluciones, ¿no? Una donde la viga, digamos que estaba como paralela al borde de ataque y otra donde la viga estaba movida y hicieron como un análisis de torsión, hay unas pruebas de Ah, torsión. la tabla. La prueba estática de estructura, más abajo. Creo. En manufactura.
Bueno, Eso. ahí es, Samero, ahí felicidades, ¿no? Porque, bueno, como ingenieros siempre queremos intentar justificar todo de la manera más complicada posible, ¿no? O sea, irnos como a los números, al FEM, a teorías donde se vean ecuaciones muy sofisticadas. Pero muchas veces, o más bien todas las veces, 100% de las veces, así es como inicia la ingeniería, ¿no? Entender el fenómeno que está sucediendo. Y ahí ustedes lo están, pues planteando de una muy buena manera, ¿no? Entonces, ahí felicidades por eso. Veo también que del año pasado a este año, yo me acuerdo que hice una anotación de sus stringers, ¿no? Que lo que le llamaron stringers. Y veo que lo corrigieron, ¿no? Entonces, ustedes están trabajando sobre esa línea, ¿no? De mejorar su aeronave, al menos estructuralmente. No me meteré con las demás áreas, pero pues yo por eso los quiero felicitar, ¿no? Entonces, pues, sigan con el trabajo así como lo han hecho en este año. Y bueno, ya el día de la competencia presencial, pues ya platicaremos un poquito más de su reporte. ¿Va? Muchísimas gracias. No sé si Y sí, alguien gracias tenga. por la retroalimentación. La verdad es que sí nos sirve muchísimo. Sí, no, qué bueno que les ayude. Bueno, por mi parte sería todo. Eh, ya también para despejar un poco la sala. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Si no, pues ya se podrían retirar.